Buenos días, mi nombre es Eli Javier Garrido, soy estudiante de ASO. Con mi compañero Ader vamos a presentar la actividad 3, integración de conocimientos de la materia medicina preventiva. Compañero. Muy buenos días, mi nombre es Adol García Silva y junto a mi compañero Eli vamos a presentar la actividad 3 de la integración de conocimientos. Siguiente. El análisis de caso clínico, presentamos a María y Juan. María, una trabajadora de 45 años, ocupación operaria en una compañía de hortofrutícola. Tiempo en ocupación 15 años, jornada laboral de 8 horas. El compañero Juan, un trabajador de 48 años, ocupación operaria de la misma compañía. Tiempo de ocupación 13 años, jornada laboral 8 horas. Siguiente. María presenta los siguientes síntomas: obstrucción nasal, estornudos en salva, prurito nasal ocasional y rinorrea y alita. En los últimos años se agregaron disnea de grandes a medianas esfuerzos, opresión torácica y salivación y sibilancias que se incrementan en la frecuencia e intensidad en los últimos meses. La paciente María relató que esos síntomas cedían o disminuían durante los periodos de descansos y vacaciones. Por otro lado, manifiesta presentar dolores a nivel de hombro, codo y muñeca de los miembros superiores. Dolor de piernas, presentando inflamación a nivel de los pies, con cansancios generados, aunado a dolores de cabezas continuos que no ceden con analgésicos, con episodios de irritabilidad emocional, estrés al llegar a la casa en la noche, presentada graves problemas familiares por su condición de salud, sumado a la falta de sueño. Siguiente, por favor. Sintomatología presentada. El señor Juan presenta cuadro clínico similar a los antecedentes de María, los cuales los resumimos en obstrucción nasal, estornudos en salva, prurito nasal ocasional y rinorrea y alina. En el último año se agregaron disnea de grandes a medianos esfuerzos, opresión torácica y sibilancias, que se incrementaron en frecuencia e intensidad en los últimos meses. Siguiente. Relación de la causa de las enfermedades. El área de trabajo y el entorno laboral de las empresas horticultoras se caracterizan por la presencia de factores de riesgo físicos, ambientales, biológicos, ambientales relacionados con la topografía del lugar de trabajo y los derivados de la exigencia o contenido del trabajo. Siguiente, por favor. Relación causal de las enfermedades. La ubicación de los trabajadores no cuenta con controles administrativos, dado que el puesto de trabajo para plastificado y corte de pepino están próximo a un horno en funcionamiento, lo que expone a los dos trabajadores a cambios térmicos adicionales al manejo de productos orgánicos que presentan una humedad alta, así como el manejo de plástico que según su calidad o procedencia puede generar obstrucciones respiratorias por macropartículas celucosas o sus componentes. Siguiente. Para ninguno de los casos se han mencionado controles por parte de la compañía para la exposición de los agentes físicos, térmicos, biológicos o de otro tipo, lo que facilitará de algún modo la calificación dada la falta de soporte de los mencionados por parte de la empresa. Siguiente. La neumonitis por hipersensibilidad
resulta de una reacción inflamatoria pulmonar que tipo inmunológico tras exposición de una sustancia antigénica, provocando una afectación difusa de los espacios alveolo, intersticiales y bronquiolos terminales. Existen diversos antígenos causales, fundamentalmente orgánicos, entre los que se incluye microorganismos, proteínas animales y agentes químicos de bajo peso molecular que han sido descritos como causantes de la enfermedad. Siguiente. La mayoría de los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad pueden agruparse en pequeños grupos de ocupaciones que se caracterizan porque en ellos se mantiene contacto con vegetales que pueden contener altos niveles de polvos orgánicos, hongos o mohos, entre otros factores. Pueden ser causados por hongos o bacterias presentes en humidificadores, sistemas de calefacción y aire acondicionado que se encuentran en casas y oficinas. Siguiente. Sistema del cuerpo humano afectados, sistema respiratorio. Siguiente. Síntomas: obstrucción nasal, estornudos, prurito nasal, opresión torácica, sibilancias en aumento, hialina, disnea de grandes a medianos esfuerzos. Los signos que se presentan son fiebre, asfixia, cansancio, ahogo y dificultad al respirar. Siguiente. Sistema del cuerpo humano afectado, sistema osteomuscular. Siguiente. Los síntomas que se presentan son dolor de hombro, dolor de codo, dolor de muñeca, dolor de piernas, inflamación a nivel de los pies, cansancio en general. Los signos son los siguientes: fiebre, dolor en miembros superiores y cansancio. Siguiente. Sistema del cuerpo humano afectados en la parte del sistema nervioso. Siguiente. Los síntomas que se presentan son dolor de cabeza continuo, irritabilidad emocional, estrés, falta de sueño. Los signos que podemos encontrar son cansancio, mareo continuo, fiebre y constantes cambios de humor. Siguiente. Consecuencias: disminución de la proactividad y productividad, disminución de salarios por incapacidad laboral, percepción de presión y o señalamiento por parte de los directivos, inseguridad laboral, mayor nivel de estrés, disminución de la calidad de vida, baja autoestima. Siguiente. Las decisiones a tomar: tener en cuenta la realización sobre el medio para la eliminación o reducción de cada uno de los riesgos. Establecer por parte de la empresa los controles de ingeniería y administrativas. Incluir a cada uno de los trabajadores en programas de vigilancia médica. Implementar a cada uno de los trabajadores los elementos de protección personal. Establecer la reubicación temporal para no exponer al trabajador al agente causal. Establecer exámenes periódicos que ayuden a la empresa a detectar alguna enfermedad a tiempo. Siguiente, por favor. La matriz de peligro, ¿sí? Ahí en la matriz pues se establece los riesgos contemplados dentro del mismo, ¿sí? Ahí ya ahí está claro todo lo que dice en la matriz: el peligro, los controles existentes, la evaluación del riesgo, ¿sí? Criterios de controles y medidas. Siguiente, por favor. ¿Cómo serían las acciones médicas de cada caso? Desde el punto de vista médico se deben indagar sobre la historia médica del paciente para poder determinar en los dos casos si existe un antecedente familiar o personal
que sea un factor de riesgo para la persistencia de las patologías de cada uno en particular. Para establecer un cuadro clínico que nos presente el tiempo de la evolución de cada una de las patologías y el tiempo que esta dura en cada trabajador. Siguiente. Acciones médicas de cada caso. Respiratorio, el caso de María, sí, muy puntualmente. Obstrucción nasal, estornudos en salva, prurito nasal ocasional y rinorrea hialina, disnea de grandes a medianos esfuerzos, opresión torácica y sibilancias. ¿Sí? Se debe medicar inhaladores, medicamentos, nebulizadores, adicionalmente cuidados en el hogar. Siguiente. Recomendaciones. Reubicación laboral. Que el individuo sea retirado del ambiente laboral que esté generando la enfermedad. Esto permitirá que la enfermedad sea controlada con una mayor efectividad. Además, tener una dieta balanceada y hacer ejercicio regularmente para mejorar la inmunidad. Esto teniendo en cuenta que una inmunidad más frecuente hace que una persona sea menos susceptible a la enfermedad infecciosa. Siguiente. Músculos esqueléticos. Dolor a nivel de hombro, codo y muñecas de los miembros superiores. Dolor de piernas. Presentar inflamación a nivel de los pies con cansancio generalizado. Realizar exámenes, electromiografía, resonancia, rayos X, resonancia magnética. Se debe medicar antiinflamatorios, analgésicos. Con el fin de controlar el dolor, se debe ordenar fisioterapia. Siguiente. Recomendaciones. Se recomienda fisioterapia para algunas personas con el fin de ayudar a mantener la fuerza muscular. Se recomienda hacer pausas activas en lugares de trabajo. Se recomienda asesoría vacacional, terapia ocupacional, cambios ocupacionales, reentrenamiento en trabajos u otras medidas. Siguiente. Sistema nervioso. Daño en el nervio ciático, dolor de cabeza, irritación emocional, estrés, falta de sueño. Realizar lo antes posible exámenes, electroencefalograma, neurosonografía, movilidad y equilibrio, examen sensorial y estado mental. Siguiente. Recomendaciones. El médico recomendará terapias ocupacional y tratamiento psicológico. Se recomienda laborar en un ambiente ventilado. Se recomienda que se utilice el equipo adecuado cuando se labora en un lugar donde existen los cambios bruscos de temperatura. Siguiente. Como asesoría usted al trabajador para que le califiquen el origen de la enfermedad laboral. Lo que debemos saber es que como tenemos unas obligaciones, también tenemos unos derechos, por lo que tenemos derecho a un procedimiento que nos permite acudir a varias instancias para calificar el origen de la enfermedad laboral. Pues en Colombia rigen unas leyes y decretos que regulan las instancias, los términos y el procedimiento. La Ley 962 del 2005 y el Decreto 2463 del 2001 para acceder al proceso de determinación del origen de enfermedad y o accidente. Siguiente. El Decreto 2566 del 2009, que reglamenta la tabla de enfermedades consideradas como profesionales. La Resolución 2844 del 2007 y la 01013 del 2008, que adoptan las obligaciones referencia de las guías de atención integral en salud ocupacional, basada en la evidencia, dolor lumbar inespecífico, desórdenes musculares esqueléticos por movimientos repetitivos, hombros dolorosos, neumoconiosis en
hipoacusia neurosensorial, asma ocupacional, exposición a benceno, plaguicidas, inhibidores de colinestesa, dermatitis de contacto y cáncer ocupacional. Y el literal número del artículo 1, el literal N del número 1, de la decisión 584 del 2004, del instrumento andino de seguridad y salud ocupacional, salud en el trabajo, de la Comunidad Andina de las Naciones, CAN. Siguiente. El artículo 52 de la Ley 962 del 2005, las empresas promotoras de salud, EPS, las administradoras de fondos de pensiones y la administradora de riesgos profesionales, en primera oportunidad las juntas regionales de calificación de invalidez en primera instancia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en segunda y última instancia. Siguiente. Una vez que la enfermedad laboral ha sido calificada como de origen laboral en firme, la ARL asume el proceso médico de la rehabilitación de las patologías laborales. Transcurrido 30 días calendario después de determinar el proceso de rehabilitación integral, la ARL inicia proceso de calificación de porcentaje de la pérdida de capacidad laboral. Este proceso no puede exceder a los 540 días después de lo ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. La ARL realiza procesos de calificación de pérdida de la capacidad laboral en primera oportunidad y notifica a las partes interesadas, colaborador y empleador. Nota: si la ARL no realiza la calificación de la PCL, en este término, el colaborador puede solicitar directamente a la JRCI la calificación de pérdida de capacidad laboral. Siguiente. ¿Cómo se podría atender a María en el caso del accidente que tuvo y qué debería? Aplicación de primeros auxilios, medidas de bioseguridad. Herida incisa, producida por el corte limpio de un objeto con filo, cuchillo, bisturí, etc. Suele producir el corte de vasos sanguíneos e inclusive nervios y tendones. Heridas graves, conceptos generales. Estas están dadas porque reúnen uno o más factores de gravedad, extensión de la herida, profundidad, localización. Por lo anterior, el personal no sanitario solo debe realizar una primera atención y luego por personal paramédico y traslado a un centro hospitalario o asistencial. Siguiente. Aplicación de normas de bioseguridad. Aquí podemos observar en este diagrama la norma de bioseguridad. Tenemos que lo principal es, o su eje central, o lo básico, lo fundamental que está hablando aquí, es del fluido corporal de precoación universal. Entonces vemos que inicia con que la sangre es uno de los, es un flujo, el semen, las lágrimas, los líquidos cefalorraquíeo, secreción vaginal, líquidos sinovial, líquidos pleural, líquidos amnióticos, líquidos pericardio y cualquier líquido contaminado con sangre, la saliva y la leche materna. Siguiente. Uso de barreras. Son procedimientos que ayudan a disminuir la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes. Para el caso del accidente de María se utilizan las barreras físicas, que son el uso de guantes, barbijos, gafas, batas y cualquier otro equipo de protección individual. Siguiente. Medidas preventivas. Constituyen un conjunto de medidas denominadas anteriormente precauciones universales y que deben aplicarse sistemáticamente a toda la comunidad
hospitalarias sin distinción, como son, por ejemplo, lavado de manos, uso de guantes, protección ocular y uso de barbijo, uso de zapatos o botas, protección corporal, uso de batas y delantales. Siguiente. Después de leer este análisis, ¿qué deben hacer? Según el artículo 62 del decreto 1295 del 1994, contempla que todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurre en una empresa o actividad deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud en forma simultánea dentro de los días hábiles siguientes 48 horas de ocurrido el accidente o enfermedad profesional. Está establecido en el decreto 1295 de 1994. Pasamos a la siguiente. Importante, el trabajador accidentado debe asegurarse de obtener y conservar la copia que le corresponde del reporte de accidente de trabajo. Ser notificado completamente y oportunamente del accidente de trabajo, ya que con esto se garantiza la identificación de las causas del accidentado, facilita la calificación de la profesionalidad del evento, el pago oportuno de la incapacidad o invalidez. Siguiente. A continuación, pues citamos las biografías de donde fue tomada la información. Darle las gracias, profe. Esto es un tema que no es tan... Es un poco complicado aquí la exposición, pero bueno, fue lo que se investigó y lo que pudimos sacar ahí adelante con el compañero Albert. Para concluir, aquí se pudo evidenciar todos los procedimientos y los requerimientos que hay que tener en cuenta para evitar y prevenir las enfermedades profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias.